Buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el seminario de la Red Latinoamericana de Investigación en Energía y Vehículos Relieve. El día de hoy nos acompaña Pedro Curral, quien es director de operaciones de la empresa eDrive, y hoy nos estará contando sobre soluciones de movilidad eléctrica. Entonces, Pedro, muchas gracias por acompañarnos y adelante, tienes la palabra. Gracias, buenos días a todos, un gusto. Bueno, les cuento un poco más de nosotros. Bueno, somos una compañía con un poco más de 5 años de existir, operando en el mercado. Nos dedicamos a dar todo tipo de solución para vehículos eléctricos. Estamos situados en México, la oficina central está en Ciudad de México. Y pues bueno, voy a presentarles un poco de qué tenemos en el mercado actualmente en vehículos eléctricos. La presentación está mucho más enfocada a vehículos privados, pero creo que puedo tener algo de información de autobuses si es que a alguien le llega a interesar, que eso es bastante interés. Y bueno, y mucho de cómo, un poco más a detalle de cómo se cargan estos vehículos y cuáles son las soluciones que existen para poderlos cargar. Entonces, bueno, seguiré con la presentación. Voy a cambiarle en algún momento. Bueno, ¿qué ha pasado en estos 5 años? Nosotros nos dedicamos a darle servicio a la industria automotriz. Entre nuestros clientes están todas las automotrices, BMW, Tesla, Porsche. Creo que no tenemos ninguna que no tenga vehículos eléctricos en México, que no trabaje con nosotros. En todo este tiempo hemos hecho certificaciones para poder aprender y instalar y operar los cargadores de diferentes marcas, como estamos certificados por TÜV, ChargePoint, que es uno de los mayores manufactureros de cargadores en Estados Unidos. Somos EcoExperts de Schneider Electric. Igualito tenemos certificaciones con Tesla. Certificaciones con ABB, que también es uno de los mayores productores de cargadores en el mundo. Y bueno, están ahí un poco más de marcas de cargadores. Y bueno, entre otros clientes también tenemos parte de lo poco que se ha hecho de manera gubernamental en el país, con Servicio de Transportes Eléctricos, la Comisión Federal de Electricidad y alguno que otro estado que ha tenido algunas iniciativas pequeñitas, pero que al menos va caminando por ahí, de carga de vehículos eléctricos, ¿no? Voy a seguir con qué tenemos en el mercado. Esto va a depender mucho de cada uno de los países, porque sé que hay gente de toda Latinoamérica, ¿no? Y también ahí tal vez va a ser buen punto para que confirmemos algo de información en una serie de preguntas. Pero bueno, quiero iniciar con esto, que es lo más básico, lograr entender qué vehículos existen para después pasar a ver, una vez que entendamos que existe, poder ver cómo es que funcionan y cómo es que se cargan. Entonces, aquí en esto podría hacer falta un tipo de vehículo, pero ahorita se los menciono. Entonces tenemos la combustión interna, todo el mundo conoce, ¿no? Gasolina y diésel. Tenemos los híbridos, que creo que el más popular en el mundo debe ser el Prius, y me imagino que todos en el mundo lo conocen. Ha sido un éxito. ¿Qué pasa con el Prius? Prius funciona con un motor de combustión interna y un pequeño banco de baterías y un motor eléctrico. En la siguiente slide se explican un poquito por separado, pero creo que voy a seguir aquí donde se pueden ver estas imágenes y aquí se los iré explicando. ¿Qué pasa con estos híbridos? La mayoría tienen una batería muy pequeña, por lo cual pueden recorrer muy poca distancia con autonomía. Tienen muy poca distancia de autonomía híbrida. ¿Qué es muy poca distancia? Sé que el Prius C da como 5 kilómetros con solo eléctrico. Entonces funciona en lugares activas como Ciudad de México, ¿no? Donde tenemos tráficos horribles y estás parado, si vas a recorrer 10, 12 kilómetros, estás parado 40 minutos. En un motor de combustión estás emitiendo, estás
gases todo este tiempo. Y bueno, con un híbrido pues estás con el motor apagado, vas trabajando, vas avanzando los pocos metros que avanzas cada minuto con el motor eléctrico y pues no necesitas un cargador porque este vehículo se carga con la energía que a veces se tiene cuando estás parado en el tráfico, cuando ya tienes la batería suficientemente cargada, se desconecta o se apaga el motor, o también cuando casi todos bueno, todos tienen el sistema de recuperación de energía al momento de frenar. Entonces así es como se va cargando esa pequeña batería. Después tenemos los vehículos híbridos conectables, que son una muy buena transición para el vehículo eléctrico. Estos funcionan muy parecido al híbrido. La diferencia es que tienen un banco de baterías mucho mayor. Entonces, la mayoría de los híbridos conectables nos dan autonomías en fichas técnicas de 50 a 80 kilómetros, dependiendo del vehículo. Esto depende mucho del tipo de manejo, ¿no? Pero estamos hablando que los 80 kilómetros que pueden reducirse a 50 o 60, me parece una autonomía suficiente para casi cualquier persona viviendo en una ciudad, ¿no? La versatilidad de estos vehículos es que no necesitas tener cargadores si no tienes un cargador, puedes seguir usando el auto como si fuera un motor de combustión. Vas a seguir recargando el banco de baterías a la manera de cuando frenas o cuando estás como planeando, en bajaditas, etcétera, o sea, sin acelerar y el carro se está moviendo. Sigue siendo un carro muy funcional. Entonces, parece una muy buena transición para la gente que le espanta moverse al vehículo eléctrico por completo por la idea de que no hay infraestructura, ¿no? ¿Qué pasa con los vehículos eléctricos? Bueno, pues ya tienes solamente un motor eléctrico, bueno, puedes tener uno, cuatro o dos, ¿no? Hay algunos que tienen transmisión y funcionan como cualquier otro, o sea, ya sería meterse un poco más al funcionamiento de cada vehículo, pero bueno, se propulsa con motores eléctricos, tienes un banco de baterías mucho mayor. Las primeras generaciones de vehículos eléctricos, que son como de 2012, 2010 en algunos países, iniciaban con 20-24 kilowatts hora de almacenamiento. En la actualidad tenemos vehículos hasta de 120 kilowatts hora y bueno, se anuncian algunos de hasta 180 kilowatts hora. En rango, la mayoría de los vehículos de primera generación salieron para 100 millas o 160 kilómetros. Igualito, hablemos de fichas técnicas. Ya en el uso diario dependerá de la orografía de cada ciudad, aire acondicionado, no hábitos de manejo. Tenemos vehículos actualmente que logran llegar a 500, 550 kilómetros de autonomía. Aquí es donde les mencionaba que existe un vehículo más que deberíamos sumar. Es el vehículo de rango extendido. El rango extendido funciona desde hace mucho. Es como salió el Bolt con B chica de General Motors. ¿Cómo funciona este auto? Y bueno, así funcionan también algunas versiones de i3, el i8 también. O sea, hay varios vehículos. Tienes un vehículo eléctrico con un pequeño depósito, tanquecito de gasolina y un motorcito de combustión interna que funciona como generador. El generador produce energía que se almacena en las baterías para que pueda ser usado por el motor eléctrico. Es una idea bastante funcional porque alguno de estos pequeños tanques te puede dar hasta 150 kilómetros, ¿no? Entonces es un muy buen... Se usa como emergencia o con eso te ayuda a llegar a ciudades que están casi a 300 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces es una solución ingeniosa para no tener tantas baterías y seguir con bajas emisiones y sin la limitante de si no tengo un cargador, ¿qué puedo hacer, no? Esto que les acabo de contar. En esta slide resume un poco todo lo que les acabo de contar. Claro, esto viene en texto, la otra era de manera gráfica. Y bueno, aquí, ¿qué es de las cosas que no les he contado? Ejemplos.
Tenemos este es un buen ejemplo, ¿no? De combustión interna tenemos un 330 BMW, eh, un híbrido, el más conocido en el mundo, el Toyota Prius. Les puse el BMW de ejemplo de combustión interna porque es un vehículo híbrido enchufable muy vendido. Tenemos el 330 híbrido enchufable que, además de tener más potencia y ser más divertido al manejar, te da ahora hasta 80 kilómetros de autonomía. Entonces, bastante útil para un día a día. Y pues un símil eléctrico 100% es el BMW i3, que también tiene una versión en rango extendido. Entonces, si nos vamos a la siguiente slide, aquí se pueden ver cuáles son los vehículos que actualmente andan circulando en México. Les presento esto para que se tenga una idea también de que hay muchos vehículos y se esperan muchos más en todas las marcas que, pues bueno, a veces tal vez no estamos tan familiarizados con que existan en el mercado, ¿no? Entonces, el Bolt, un rango extendido. Mercedes-Benz tiene una gama muy grande que va a empezar a aparecer en muchos países a final de año. Tenemos Mitsubishi Outlander, un auto muy vendido en Europa y que ahora existe también por acá. BMW, que tiene metas muy grandes de hacer cambios a que todos los vehículos sean al menos híbridos enchufables. La movieron porque era para el siguiente año, para el 2022, pero parece que se extendió para el 2025. Porsche, que fueron de los pioneros en tener vehículos híbridos enchufables, al menos en México. Panamera y Cayenne híbridos enchufables existen desde hace cerca de 6 años. Y bueno, ahora también tenemos la gama de Land Rovers. Vehículos eléctricos, pues tenemos de todo un poco. El Renault Twizy, que es un auto de una plaza o dos, dependiendo de lo que se compre. Muy pequeñito, es como una moto con carrocería, pero que andan algunos por ahí. Tazzari, un vehículo italiano que se empezó a armar en México. Sparks y Fiat 500 que está por introducirse a México. Nissan Leaf, que fue uno de los pioneros también en el mundo y que por eso es uno de los autos más vendidos, pero que bueno, Nissan se queda un poquito más atrás por tener solo un vehículo. Tenemos una gama interesante de Jack, la marca china, que se está ensamblando en México y que llegó con metas agresivas, porque tienen, si se fijan, tiene hasta una pick-up. BYD, que es el mayor vendedor de vehículos eléctricos en el mundo. Y bueno, pues cómo olvidar a Tesla, que también ha sido revolucionario en esta industria. Tenemos a Audi, que no se quiere quedar atrás, igual que Jaguar, y trajeron un par de camionetas de lujo, que bueno, se venden. Voy a hablar un poquito muy rápido, porque sé que hay gente en Latinoamérica, pero tal vez les pueda dar una idea de qué incentivos se tienen para vehículos eléctricos en México. Y bueno, una vez que tenemos, los incentivos es una parte muy importante para hacer que los vehículos eléctricos sean más comprados. ¿Y por qué pasa esto? Si no tenemos estímulos fiscales, de por sí el auto ya es caro, se va a encarecer aún más y bueno, será más complicado para la gente poder acceder a estos vehículos. Tenemos incentivos locales como Ciudad de México, un programa de Hoy no circula, dependiendo de las emisiones que se vayan midiendo día a día en la ciudad. Les cuento de rápido, la Ciudad de México tiene cerca del 65% de los vehículos eléctricos de todo el país. Y esto creo que depende mucho de esta regulación o incentivo local. Cuando tienes un vehículo eléctrico, no pagas tenencia, que la tenencia es un impuesto por tener el vehículo, que se paga cada año. Está topado en los vehículos de combustión para no pagarlo, y ese tope de precio no existe en los vehículos eléctricos. Entonces, estamos hablando de un buen porcentaje de ahorro en dinero año con año. Además de que no se hace verificación de emisiones. No importa que sea un híbrido enchufable y tenga un motor de combustión.
verificamos 2 veces al año, entonces eso hace un gran beneficio de ahorro en tiempo, dinero y esfuerzo. Cuando se tienen de altas emisiones y tienes un vehículo de combustión que no circula, bueno, pues eso no aplica para vehículos híbridos y eléctricos. Entonces circulas todos los días sin tener problema, ¿no? Eh, por ahora en la infraestructura de carga existente en el país y que ha sido impulsada por las automotrices y también una parte por la Comisión Federal de Electricidad, bueno, la mayoría de los cargadores públicos que existen por ahora son de uso gratuito. Entonces puedes usar y transportarte de manera muy barata o casi gratuita en tu día a día. Entonces se tiene un estímulo también para poder tener una mejor tarifa al momento de cargar en casa. Pensemos que el vehículo eléctrico, su uso diario, en la mayoría de los casos se satisface con la carga en casa. Pero el consumo de los vehículos es alto. O sea, si estamos hablando de que las baterías más antiguas son de 24 kilowatts hora, yo creo que en promedio una casa en Ciudad de México, donde no es muy común el aire acondicionado, está entre 5 y 7 kilowatts hora. Entonces, esto nos llevaría a una tarifa donde ya no tenemos cierto incentivo y que convierte esto en un kilowatt hora muy caro. Entonces, Comisión Federal da la oportunidad de tener otro medidor para poder mejorar el precio del kilowatt hora consumido en el auto. Y bueno, en las vías de paga, como segundos pisos de la Ciudad de México, se tiene un descuento para si está circulando y registros que es un vehículo eléctrico o enchufable, ¿no? Bueno, pasemos ya que les di un panorama un poquito de qué existe, les voy a hablar un poco más de cómo se cargan estos cargadores y qué es lo que existe en el mundo, ¿no? Aquí a ver si alguien de Latinoamérica me ayuda a confirmar, porque tengo sé de algunos casos donde, como México no está regulado, y han llegado carros de todo tipo, ¿no? Pero esto es más o menos como se vislumbra en todo el mundo. Voy a ir de adelante hacia atrás en el tipo de conectores. Tenemos todos estos conectores existentes en el mundo. Eh, Norteamérica usa el tipo 1, que es un conector, la parte de arriba son conectores en corriente alterna y la parte de abajo son conectores en corriente directa. Entonces, Norteamérica usa el tipo 1 SAE-J1772, que funciona con 2 fases, cada fase de 110 volts, como tenemos en toda Norteamérica, y tierra física. Como se pueden ver ahí los pines, ¿no? Y los demás pines son para comunicar el auto con el cargador. Lo mismo pasa en Japón. La Unión Europea sacó su cargador, su conector tipo 2, que es honestamente un conector bastante funcional. Puede funcionar de 1 a 3 fases con neutro, tierra y sus pines de comunicación. Es un cargador bastante funcional porque por el voltaje en Europa puedes tener mucho mayor potencia con menor amperaje y tiene la versatilidad de funcionar de 1 a 3 fases, dependiendo de lo que tengas. China tiene su propio cargador, que por las ventas de vehículos en China es el más usado en el mundo, pero solo es regional. Entonces, el conector GB es un conector que se parece mucho al tipo 2 europeo, pero tiene algunas diferencias en dimensiones, pero es muy, muy parecido. Y bueno, Tesla, que sacó su propio conector, funciona, en parte técnica funciona muy parecido a Norteamérica, o es igual, 2 fases y tierra y pines de comunicación, pero hicieron otra forma, ¿no? Tiene diferentes dimensiones y como lo ven es completamente distinto. ¿Qué versatilidad tiene Tesla? Que con este mismo conector usan el conector en corriente directa a muy altas, hasta 150 kilowatts de potencia. Entonces es un conector bastante versátil, muy bien diseñado.
Vámonos a la conexión en DC y bueno, después les voy a explicar cuál es la diferencia entre las dos. Combo 1. Utiliza la misma parte del SAE-J1772 para poder comunicarse con el auto, pero si se fijan abajo tenemos un par de pines que suministran energía en corriente directa, entonces tenemos positivo y negativo. Lo mismo pasa con CHAdeMO, que es un conector que se usa en Japón, con marcas como Nissan, Mitsubishi. Funciona igual, ocupa algunos pines de comunicación y al final de cuentas suministra corriente directa en positivo y negativo. Y bueno, cada uno tiene sus limitantes en potencia, ¿no? Y amperaje. La mayoría llegan a 200 amperes y cuando quieres pasar de esa potencia necesitas refrigerar. Entonces existen ya hasta cables refrigerados. Combo 2, igual que los otros, que Combo 1, utiliza el mismo conector para comunicarse con el auto y el mismo conector extra para suministrar el positivo y negativo. Y GBT, el chino, un conector completamente diferente, se parece un poco a CHAdeMO, tal vez aquí por las dimensiones parece que fueran muy distintos, pero en tamaño también son muy parecidos. Y de hecho China y Japón están trabajando para poder sacar un solo conector que funcione para todos. Bueno, ¿cuál es la diferencia de estos a la hora de cargar? Cuando tienes un cargador de corriente alterna, se utiliza un inversor que se llama onboard charger en el auto. Suministras energía alterna, el onboard charger la convierte en corriente directa y después ya la puedes almacenar en la batería. Entonces aquí puedes tener un cargador bastante más potente que el onboard charger y el onboard charger se comunicará con el cargador y le pedirá la energía que él puede procesar, ¿no? Entonces, a final de cuentas, a eso me refería con que los autos son quienes mandan, porque lo mismo sucede en corriente directa. En corriente directa tenemos cargadores de distintas potencias, que ahorita vamos a pasar a eso, y es pasar directo sin onboard charger a la batería. Entonces eso lo hace mucho más rápido en cuanto a la carga. Corriente alterna vamos de cargadores de 3 kilowatts hasta cargadores de 22. Y corriente directa tenemos cargadores de 24 kilowatts que pueden ir hasta, tenemos cada kilowatts. Entonces la diferencia en tiempos de carga se vuelve considerable. Entonces, ya yendo un poco más a detalle con los cargadores, bueno, esa es una parte de pruebas que tenemos por ahí. Tenemos estos niveles de carga. Cargadores nivel 1 en AC es un cargador que van a encontrar casi todos en los vehículos eléctricos en la cajuela. Es un cargador que nosotros podemos decirle que es como de emergencia, funciona a 110 volts, que es lo que tenemos en Norteamérica, disponibles en casi cualquier lugar, a una potencia muy bajita. Entonces, imagínense cargar, hablemos hablemos de los autos de primera generación, ¿no? Cargar 24 kilowatts hora a 1.6 se vuelven demasiadas horas que no es algo funcional, ¿no? Pero cuando no tienes alguna instalación hecha en algún lugar donde se te acabó la batería, bueno, pues tienes manera de seguir funcionando. Cargadores nivel 2, con conector tipo 2 funcionan a 220 volts, como les decía. Van desde 3.6, hace rato les dije 22 kilowatts, porque los 22 con conectores tipo 2, tipo al amperaje que puede suministrar el conector, que son 80 amperes, entonces eso nos da cerca de 18 kilowatts. Este tipo de carga es muy útil, es muy fácil de conectar en casa. Bueno, no fácil, pero lo más común. Casi todo el mundo necesita una instalación especial. Tengo un símil que si hablamos para entender la potencia, la mayoría de los hornos de microondas funcionan entre 1.5 y 2 kilowatts por un minuto o tal vez dos, ¿no? Dependiendo de que vayamos a
tratar de calentar. Pero ¿cuántos lugares no hay donde durante ese minuto o dos, y si conectan algo más, si alguien prendió un foco más, se bota un interruptor? Entonces, utilizo este símil para que logren ver que los 7 kilowatts funcionando por 3 horas o hasta 5 horas es bastante energía, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo se conecta. Es una instalación que nosotros hacemos en el día a día, por eso es que se vuelve algo simple, pero hay que tener cuidado con cómo se usa. Esto resuelve la mayoría del uso de todas las personas de vehículos eléctricos y también funciona mucho para oficinas donde la gente va a trabajar, no sé, hablemos que de 4, 6 a 8 horas, y en ese tiempo puedes tener cargado tu vehículo, ¿no? Entonces, funciona mucho para cargas de oportunidad, donde si tienes alguno de estos cargadores en alguna plaza comercial, pues puedes ir, vas a ver una película en el cine, pasas 2, 3 horas y puedes salir con la batería casi completa, ¿no? Pasamos a los cargadores nivel 3, corriente directa, que pueden ir, bueno, aquí los separaron, pero bueno, van desde 24 hasta, aquí aparecen 150, pero ya hay módulos de 350. Usa dependiendo del conector en el sitio donde estés. Y como les mencionaba, utilizan diferentes conectores, dependiendo de la región. La mayoría funcionan a 480 volts de entrada. La salida depende del vehículo. Son cargadores muy versátiles porque la mayoría de los vehículos actuales funcionan en 400, cerca de 400 volts en DC, como componentes internos, para que logren obtener los 350 kilowatts. Se está trabajando en que la mayoría de los vehículos logren trabajar a cerca de 1000 volts en el voltaje interno del auto para poder mantener. Lo que nos limita aquí, la corriente. Casi todos los conectores están limitados en corriente, y entonces si nosotros pasamos ese limitante de corriente, tenemos o que refrigerar cables o hacer cables mucho más gruesos, eh, lo cual deja de ser funcional. Entonces, por eso es que se está trabajando en aumentar el voltaje en el que funcionan los vehículos y poder mantener esa corriente, ¿no? En la mayoría de estos cargadores tienen controles de acceso, que eso es algo en lo que todavía no está muy avanzado en México y Latinoamérica, en otros países como Europa y Estados Unidos con Electrify America y Europa con Ionity, por ejemplo. Pues ya las redes de carga son algo muy común, ¿no? La gente puede accesar al cargador por medio de tarjetas de radiofrecuencia o aplicaciones y poder ser cobrado de acuerdo a cómo cada lugar le convenga hacer los cobros, por tiempo, por conexión, por kilowatt hora consumido. Bueno, y esto pues, nos lleva a un poquito de lo que les mencioné. Entonces tenemos la carga en casa, que eso resuelve un porcentaje, hablemos de cerca de un 90% del uso del vehículo, pero aún así tenemos la necesidad de tener carga pública para la gente que no tiene un garage donde guardarlo, que puede ser, así son algunas ciudades europeas, por ejemplo, o cuando algo sale de la rutina y tuve que cargar para poder llegar a algún lado, ¿no? Necesito un cargador potente que no puedo conectar en casa y yo necesito conectar media hora para poder llegar a mi destino, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos por ahí. No sé cuánto tiempo me pasó, pero creo que bastante breve. Eh, Así es. pues Pero muy bien, tenemos más espacio para la sesión de preguntas. Entonces vamos a abrir, seguramente habrá. Sí, okay, vamos a adelante. abrir la sesión. Vamos a empezar con Felipe. Adelante, Felipe. Hola María, ¿cómo Hola. están? Muchas gracias a Pedro por la presentación. No sé si tenga espacio para dos preguntas. Sí, adelante. Adelante. Gracias, muy amable. La primera es, ¿qué información adicional podemos obtener a través de estas estaciones de carga? ¿Qué información adicional, digamos, respecto a la operación del vehículo? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en las estaciones de carga, digamos, públicas,
¿cuál es el criterio que utilizan para ubicar una estación de carga, digamos, en una carretera? Dado que, como bien lo mencionabas, hay parámetros de conducción y características de operación de cada vehículo que hacen que digamos, su autonomía sea diferente. Entonces, ¿cuál es el criterio o cómo es el modelo que utilizan para poder establecer si una estación está, digamos, a 100 kilómetros o a 150 kilómetros o a 200 kilómetros? Muy Eran básicamente bien. las dos preguntas. Muchas gracias. Perfecto. No, no, con gusto. ¿Qué información podemos tener de los cargadores nivel 2 y nivel 3? Bueno, los cargadores se comunican a través de un protocolo que se llama OCPP. En este protocolo hay un montón de variables que puedes programar para que el cargador dé la información que se necesite, ¿no? De hecho, está muy amplio. Hay portales y hay cargadores que no soportan todo lo que está contenido en el OCPP. Pero dependiendo del cargador. El cargador nivel 2, digamos que es como una interfaz entre la corriente alterna y el vehículo. No puedes tener gran información más que kilowatts de hora suministrados y quién es el usuario a través del RFID o aplicación que se está conectando. A través del cargador nivel 3, en donde se tienen mucho más es tanta la potencia que se suministra que se debe tener mucho más cuidado en otros factores. Entonces puedes tener el estatus de la batería, cuánto le queda por cargar a la batería, la temperatura. Hay muchos detallitos ahí que se cuidan para que en el momento de que se vea que algo será anormal, se pueda cortar el suministro. Muchas cosas son basadas en seguridad. Entonces, sí se puede tener la información del vehículo. Eh, Hablando de Tesla, por ejemplo, Tesla puede dar estatus sin siquiera conectar el cargador. Entonces, están pasando demasiadas cosas, pero bueno, a través del cargador son más que nada cosas de seguridad y a través del portal que uses para administrar las estaciones de recarga, puedes saber quién es el usuario y de ahí hacer un mapeo de qué estaciones son las que usa, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya dependerá de cómo quieras usar los datos y de a qué cargadores estés conectado. No sé si eso más o menos resuelva tu duda. Y bueno, creo que está desconectado su teléfono, su micrófono. Bueno, si no, voy a la siguiente. ¿Qué usamos para ubicar los cargadores? Eso ha sido bastante complicado. No hay literatura que te ayude a guiarte ni siquiera en un estacionamiento cuántos cargadores debe haber por la cantidad de cajones actuales, ¿no? Todo eso está en desarrollo. Entonces, ¿cómo se ha hecho? Mucho es ubicar, bueno, afortunadamente nosotros tenemos la región de la ciudad donde se ubican la mayoría de los cargadores o usuarios y sabemos que hacen su día a día por ahí, entonces hemos logrado ubicar cargadores en ciertos puntos y una vez que están conectados puedes ver qué tanto se usan, ¿no? Pero mucho sí va con prueba y error. A eso al menos dentro de la ciudad. Entonces hay que buscar ciertas cosas de urbanismo para ver cómo es que son los flujos de la gente en su día a día dentro de las ciudades para poder ubicar qué puntos son utilizados por la mayoría cuando tienes limitante en cargadores. Bueno, no hablamos de precios, pero la mayoría de los cargadores nivel 3 son un cargador nivel 3 cuesta cerca de 35,000 $. Entonces, más la instalación. Entonces, se vuelven puntos caros para poner, entonces deben estar más o menos bien pensados para que le den servicio a la mayoría, ¿no? Eso pensando dentro de la ciudad. Como mencionas en esta parte de carreteras, habrá que conocer mucho más cuál es el flujo de la gente y de la industria para poder, más que nada el día a día de la gente, para ver cuáles son las ciudades más cercanas, qué tanto se visitan.
se recomienda no tener estaciones a más de 100 kilómetros, pero pues muchas veces depende de qué hay en cada carretera. No sé, desde un retorno, ¿no? Un retorno que te logre comunicar la vía de ida y vuelta puede significar poner un cargador de un solo lado, pero si no existe ese retorno hasta dentro de 50 kilómetros, pues tendrás que poner otro del otro lado. Entonces, mucho es más o menos empírico por ahora. Ahora que ya existe una red, nosotros en Ciudad de México tenemos cerca de 2.500 cargadores puestos en todo el país. No todos están conectados, no tenemos información de todos todavía, pero ya empieza a haber datos para poder analizar y poder ver en dónde se necesitan más cargadores de acuerdo al uso que tienen. Y pues bueno, muchos es buscar información oficial para ver cuáles son las ciudades que necesitan urgentemente ser conectadas para que la gente pueda empezarse a desplazar en este tipo de vehículos y unir esas ciudades. Muy bien, bueno, muchas gracias Pedro. Vamos a seguir porque tenemos más preguntas. Muy Le bien. vamos a dar la palabra a Edgar Salazar. Por favor, para las personas que vayan a ir realizando las preguntas, si nos pueden decir desde qué lugar se están conectando, a qué institución participan. Adelante Edgar, gracias. Claro que sí, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Pedro, muy buena la presentación. Edgar Salazar, soy profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues muy amante, todos saben del tema de vehículos eléctricos y me pregunta obligada, obviamente, el primero, si me permiten dos preguntitas, la primera en el tema de conversión. Sé que hemos hecho ya, pues tenemos la experiencia de convertir un vehículo pequeño tipo Sprint, y sé que México ha tenido múltiples experiencias en el tema de conversión. Es una alternativa pues interesante desde el punto de vista económico porque todavía en el poder adquisitivo normal una opción económica. Sin embargo, soy consciente que no se ha estandarizado lo suficiente, o sea, está todo supeditado a lo que nos llega de China, a la experiencia que se adquiera en este tipo de conversiones. Casi que la carga es de tipo modo 1 porque resulta ser una carga de 1,7, casi 2 kilovatios. Entonces nos hemos demorado 5 horas en cargar, en 220 es más o menos 2 horas y media. La pregunta concreta es, ¿qué se tiene o qué han experimentado ustedes o cómo ven ese mercado de los vehículos de conversión? Sigue siendo un poquito aislado de lo que se puede hablar de estándar, ¿cierto? Pero sigue siendo una opción interesante. Esa es la primera. La segunda pregunta es en cargadores con sistemas solares. Actualmente estamos montando un sistema para modo de carga 2 porque va a ser con 9 paneles, 3,7 kilovatios. Somos conscientes que lógicamente Pico va a tener que demandar de la red eléctrica, pero va a ser un sistema que va a interactuar con la disponibilidad de red. Entonces, pues nos va a permitir como medir esa opción de cargarlo mediante energía solar. Entonces, ¿qué me puedes mencionar de estos dos temas? Muchas gracias. Claro, sí, con gusto. Tema de conversiones. Nosotros no hacemos conversiones, nosotros nos encargamos en ver cómo es que damos la solución de recarga. Sabemos que hay varias compañías trabajando en eso por ahí. No ha sido no ha terminado de pegar. Y tengo varias teorías de esto, ¿no? Una conversión, pues sigue siendo algo relativamente costoso, ¿no? Puedes tener el vehículo que quieras, pero al menos en México una conversión, yo creo que debe estar, la última vez, tiene rato que no lo reviso, pero estaba cerca de hablemos en dólares para que pueda ser útil para todos, como $10,000, me parece, incluido un motor con algunas baterías. Tenemos el mismo problema, yo creo que padecemos lo mismo en todo México y Latinoamérica, en esta falta de regulación. Y digo padecemos porque esto se puede ver desde que en México tenemos los 4 tipos de conectores disponibles en México. Tenemos el tipo 1 con la mayoría de los autos, tipo 2 con camiones y camionetas de carga que están llegando. Todavía no llega, pero en teoría tal vez llegaba Renault con el Zoe en tipo 2, con el conector europeo, pero bueno, creo que está ahí en discusión. Tenemos el conector chino de Jack y tenemos el conector de Tesla. Esto vuelve
muy complicada el poder estandarizar cualquier cosa. Entonces, si no podemos ponernos de acuerdo en qué conector se va a usar, pues creo que menos va a ser todo. Hablando de conversiones, creo que se complica un poco más porque habría que regular varias partes, y más por seguridad, ¿no? He visto han mejorado las conversiones, pero en un inicio muchas se hacían con baterías de 12 volts sumadas, entonces las mismas baterías que se usan en los autos actualmente, en los autos de combustión. Sé que ya hay muchos que están intentando hacer conversiones con baterías de LG, que son casi las baterías que usan para Tesla. Pero creo que mucho más va en este problema de $10,000 contra ponerle un poco más y tener toda la seguridad y garantía de un vehículo nuevo. La balanza es complicada. Sí parece una manera de atacar y poder masificarlo, pero creo que estamos todavía un poco lejos en esta parte, en madurez para poder hablar de seguridad en una conversión. Sé que hay muchos carros rodando por ahí, pero bueno, pues yo creo que habrá que ver qué pasa. Sé que Bimbo inició la conversión de varias camionetitas de última milla. No sé qué habrá pasado. Trabajaron muy de la mano con una compañía mexicana que ahora vende las conversiones, pero no sé, no tengo números para decir qué tanto éxito ha tenido. Lo que sí puedo decir es que ahora Bimbo está tratando de usar camionetas que ya salen de fábrica convertidas, ¿no? Hay varias camionetas en prueba para ver cómo es que les va. Y bueno, habrá que ver. Creo que todo este mercado está todavía muy en pañales para ver exactamente qué es lo que va a pasar. En cuanto a los sistemas de carga, pensar que con paneles solares, pues bueno, es ver el balance, ¿no? Y dependerá del uso del cargador. Creo que en cuanto a marketing, se ve muy bonito tener un carport solar que produzca en día a día, pues no sé, hablemos de 20 kilowatts hora tal vez, en uno más o menos grande. Si hablamos que un carro va y se conecta por 3 horas en un nivel 2, ya se llevó lo que el techo puede producir, ¿no? Eh, yo lo veo más como marketing, porque sí, como bien decías, pues la mayoría se va, si es un uso continuo del cargador, pues la mayoría va a venir de la red. Para esto, pues tendríamos que almacenar mucha energía en baterías eh, cuando no estén usándose el cargador nivel 2, para poder decir que todo vino del sol. Pero creo que las baterías no bueno, se encarecen demasiado este tipo de proyectos, y el uso de estas baterías, si fuera cargadas por el sol, se pueden usar mucho mejor para bajar los picos de demanda en algún cargador más potente, ¿no? Esa es mi manera de ver las cosas en cuanto a la relación de producción de energía solar con el consumo en un cargador. Entonces, vamos a pasar con las últimas dos preguntas de Gustavo Silva. Adelante, Gustavo. Gracias, muy buenos días. Son dos preguntitas. Bueno, en vista de las múltiples soluciones a los diferentes tipos de cargadores que usted acaba de exponer, ¿existe alguna investigación o desarrollos o estudios sobre la carga inalámbrica? Pues precisamente debido a esos inconvenientes que veo, así como una analogía a los celulares, porque me imagino que habrá inconvenientes que llegan a un punto y de pronto no tendrán ese adaptador, o quieren exportarlo a otro país o importarlo, y pues teniendo en vista ese problema que veo yo. Y la segunda pregunta es que, ¿qué información respecto a la huella de carbono producido en el ciclo de vida del vehículo, que es el último que expuso y que es totalmente a batería? Ejemplo, la batería es el elemento más sensible, y pues teniendo en cuenta la generación misma de energía eléctrica que se requiere pues para cargar el vehículo. Ok. Hablando sobre carga inalámbrica.
Existen varias soluciones, hay compañías, bueno, no muchas, pero hay compañías trabajando en esta parte. Existen cargadores de inducción. No todos los carros, obviamente, están preparados para esto. Esto los encarecería todavía más de lo que ya son. Pero no es un modelo que se vea como algo muy funcional a futuro, al menos con lo que existe actualmente o los avances que se tienen, porque hay demasiadas pérdidas de energía en ese sistema de carga. Entonces, la mayoría, y si nos vamos desde vehículos ligeros hasta pesados, sé que lo más conveniente por ahora es hacer cargas conectadas. No les hablé nada de carga de autobuses. La carga de autobuses también hay, varios de estos tipos de cargadores funcionan, pero hay un modelo más que es un pantógrafo. Es una como arañita que se conecta encima del autobús y tiene una capacidad hasta de, me parece que 600 kilowatts. Entonces eso puede cargar baterías muy grandes en un tiempo muy corto. Igualito es más fácil trabajar en este tipo de cosas más, que aún así ha sido complicado. Ha llevado años esto de cambiar los voltajes de los autos a 1000 volts para que puedan recibir más potencia. Y creo que va más, casi toda la industria se está yendo por ahí más que a tratar de hacer carga inalámbrica. Parece más un lujo, ¿no? Poder estacionarse encima de un tapete que cuando detecte que hay algo ahí, comunique y empiece la transmisión de energía, ¿no? Sobre la huella de carbono de los vehículos, no tengo información a la mano y la verdad mentiría si te digo algo. Entonces, podría revisar para poderte tener algo mucho más concreto. Pero no tengo nada a la mano por ahora. Ok, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Nos queda un espacio para una pregunta más. Si hay alguien más que desee hacer un comentario o pregunta, Yo, adelante. hola Pedro, me gustaría que le comentara a la audiencia de Relieve sobre la idea de integrar sistemas en las casas, sistemas de paneles solares para la recarga de vehículos, pero más desde el punto de vista integral, algo diría un poquito más allá de como lo preguntó Edgar. Edgar, perdón, Edgar, como Sí. lo presentó Edgar, eh, como una estrategia de reducir costos o de optimizar el sistema de una comunidad en términos de uso de la energía. Ese es uno, y si quedara tiempo, que ya no va a quedar mucho tiempo, que profundizara un poquito en el tema de costos de los cargadores. Ok, vamos, me voy a apurar. Sí, hay varios sistemas. Es una pregunta bastante interesante. Integración de qué sistemas se puede integrar para mejorar costos en una comunidad y empecemos por una casa. Mucho de esto va por la región de cada lugar. Entonces, sí es posible tener sistemas solares integrados a la red para tratar de abaratarlo por ahora, antes de que esto se vaya a convertir en un problema de que la Comisión Federal de Electricidad de México empiece a regular aún más la conexión de sistemas solares interconectados a la red. Porque eso seguramente va a ser un problema en el futuro cuando haya demasiados sistemas solares conectados a la red y no se pueda medir exactamente o no. Para la CFE sea complicado estar preparado para dar el suministro necesario, ¿no? Hay muchos sistemas inteligentes que se están probando, ¿no? Uno puede tener un sistema solar para la casa, aumentar esa producción solar en cuanto a paneles para poder sumar el vehículo. Toda esa energía tendría que irse por ahora a la red, porque si vamos al uso promedio de la mayoría, pues la mayoría va a conectar el auto durante la noche, ¿no? Pensando también en cuánta energía se va a suministrar en un auto durante la noche, bueno, pues va a depender, eso es lo difícil, ¿no? De poder hacer estadísticos, que cada persona tiene diferentes
costumbres y necesidades en su vida. Entonces, pensemos que alguien con una batería de 95 kWh se va a conectar una vez a la semana y que durante esa noche pues consume los 95 que el sistema solar debería estar ingresando a la red para poder hacer ese balance a final de mes o bimestre acá y poder quedar casi tablas en cuanto a costos, ¿no? Esa es una manera de sumar algo para abaratar. La mayoría de los sistemas solares tienen retornos de inversión entre 3 y 5 años y la mayoría de los sistemas solares tienen vida útil entre 20 y 30 años. Entonces eso hace algo redituable, aunque el costo de inversión para poderlo instalar sea algo caro. ¿Qué se está trabajando para poder solucionar el problema que vamos a tener en el futuro en esta parte de inyectar energía solar a la red? Sistemas de control de smart cities para poder utilizar la energía que a veces no se usa del auto en todos los días. La mayoría de la gente usa entre 7 y 10 kWh para desplazarse en su día a día. Entonces, si hablamos de baterías de 95, en el que la mayoría del tiempo tienes libres 45 kilowatts y tienes una fábrica no muy lejos de la colonia donde vives, pues tal vez te puedas suministrar un poco para evitar estos picos de demanda que son lo que a veces complica mucho más en la red de cualquier que sea la utility que te está suministrando la energía eléctrica. Son sistemas complicados, hay que poner muchos sistemas de control y mucha programación y estadística para poder hacer que funcione, pero bueno, eso es lo que sé que se está haciendo por ahí. Voy a pasar un poco más a los costos de cargadores. Espero que haber resuelto un poquito de lo que se está haciendo y cómo se puede solucionar. O sea, existen maneras. Bueno, un punto más rápido. También hay sistemas de control para poder evitar estos picos de demanda que son la mayoría de lo que mata a casi todos los tipos de vida, a todos los contratos y cableados. Se pueden conectar y jerarquizar por medio de programación los circuitos que se necesitan que funcionen, ¿no? Si uno tiene, en Monterrey, por ejemplo, donde está José Ignacio, estás en un edificio donde hay aire acondicionado, hay computadoras, elevadores, uno puede jerarquizar y poner topes de la demanda para poder, bueno, si además tienes cargadores, pues bajar la potencia de los cargadores si es que todos se llegan a usar al mismo tiempo para que todo lo demás funcione y no te pases de ese pico de demanda que puede ser complicado en temas tarifarios de suministro y hasta en cableados. Y bueno, precios en estos segundos que quedan. Hablemos dependiendo de las funcionalidades que tienes un cargador para casa, puede ir desde 400 hasta unos $700. Nivel 3 en 24 kilowatts podemos hablar que estás entre unos $14,000, precios puestos en México. Cargadores de 50 kilowatts entre 30 y 35,000 dependiendo del modelo. Y les voy a fallar con los precios de 175 y 350 porque esos son algo complicados, no los tengo así de fresco. Pero todo esto son más instalación. Entonces, desafortunadamente el suministro y la planeación para poder poner cargadores, pues complica todo, ¿no? Encarece mucho el proyecto. Pero bueno, estamos trabajando para ver la mejor manera de hacerlo lo más eficiente y más barato posible para que pueda haber más cargadores en todo el país. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Pedro, por tu presentación, por este espacio de preguntas, el tiempo dedicado al seminario de relieve.